Buenas noches, bendiciones. Vamos a ver si la pantalla perfecto, se ve bien la pantalla. Dios les bendiga. Señores, esta noche ha sido un desafío poder estar aquí con las lluvias, las calles congestionado, el tránsito, pero la gloria es de Dios que nos ha permitido, a pesar de todo, poder encontrarnos para un estudio más de su palabra. Así que esta noche tenemos mucho contenido, mucho contenido. Haré un esfuerzo para avanzar lo más que se pueda y bueno, y llegar hasta donde Dios nos permite. Vamos a orar para dar inicio. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la bendición, el privilegio que nos das de poder hablar acerca de tu palabra y meditar en ella. Te amamos, Señor. Aquellos que faltan por conectarse, Señor, ayúdalos a llegar con bien a sus hogares y, y a aprovechar esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Bien, aquí estamos listos para dar continuidad al libro de Esdras. Señores, yo sé que la clase pasada, cuando estuvimos hablando de este libro, que dimos la primera parte, sé que muchos se habrán quedado sorprendidos, porque Esdras es uno de esos libros del que pocos hablan, eh, pero que tiene tanto que enseñarnos, tiene tanta doctrina, tiene tanta teología, tiene tanta historia. Es un libro de bendición y lo digo como testimonio porque al estar preparando la clase, me edifiqué, eh, me sentí muy edificada y muy tocada, aleccionada con eh, con todo lo que este libro me aportó. Así que, sin más, sigamos avanzando. Vamos a dar ahí un review rápido. Hablábamos la clase pasada de Jeremías. Hicimos un paréntesis ahí para hablar acerca de la profecía de Jeremías. Jeremías profetizó que debido a la idolatría de, de Judá, de Jerusalén, esta sería cautiva por Babilonia y que duraría 70 años en cautiverio y que luego de los 70 años pues sería restablecida. Esa fue la profecía de Jeremías cuando aún Jerusalén era fuerte, era una nación, digamos que funcional, poderosa. Y en ese momento nadie le creyó a Jeremías, quizás hasta se burlaron de él, pero no pasó mucho tiempo para que llegara el rey Nabucodonosor de Babilonia, conquistara, eh, conquistara a Judá, a Judá y bueno, se lo llevara cautivo hacia Babilonia. Entonces, el libro de Esdras nos habla acerca del cumplimiento de esa profecía. Ya han pasado ya ha pasado el tiempo de la profecía, los 70 años, y llegó el momento de que el Señor libere a su pueblo. Y vimos en la clase pasada cómo eh, no se tiró una flecha, no hubo guerra, no hubo enfrentamiento, no hubo violencia, simplemente un día el rey, el rey Darío, Ciro, perdón, el rey Ciro se levantó y dijo, mira, ahora estoy confundida si fue Ciro. eh, bueno, el rey se levantó y dijo, eh, mira, tuve un sueño y,
y Dios me dio la instrucción de que dejara ir a su pueblo. Y así fue como, así fue, así de fácil fue que Dios cumplió su palabra, porque el Señor es el Dios en cielo, mar y tierra. Y, y todo lo que existe debe someterse a su autoridad. Y eso se demostró en esta ocasión. Así que Ciro, el rey Ciro de Persia, que había conquistado a Babilonia, le da el llamado a Zorobabel y lo despacha junto con un grupo de judíos para que vayan a reconstruir la casa de Jehová en Jerusalén y le entrega todos los utensilios del templo de Salomón, aquel templo que Nabucodonosor destruyó y que había saqueado, todos esos instrumentos de oro fueron entregados gracias Odil, gracias Odil, ¿qué seríamos sin ti? Ahí me está aclarando Odil. Rey persa de Ciro fue quien permitió el retorno de los judíos a la tierra de Israel después de su cautiverio en Babilonia. Muchas gracias, mi querida. Asimismo, entonces, el rey Ciro no solo despacha a Zorobabel como líder de ese primer grupo que salía, sino que lo despacha rico, señores. Dio la orden de que los vecinos le entregaran oro, le entregaran animales, le entregaran parte de sus posesiones y que lo hicieran de manera voluntaria. Y así fue, el Señor movió sus corazones y de manera voluntaria le entregaron a los judíos un sinnúmero de recursos para que ellos fuesen a reconstruir el templo. La gloria es para Dios. Señores, ese es el Dios al que yo les sirvo, que no hay nada imposible. No hay nada imposible. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Gloria a Dios. Bien, entonces Zorobabel, recuerden bien que eso va para examen. Zorobabel es el primer líder, es el líder del primer grupo que sale a trabajar en Jerusalén para la reconstrucción. Y recuerden que cuando llegaron allá, el primer grupo estaba compuesto ¿por quiénes? Estaban compuestos por levitas, por cantores, o sea, la intención era, vamos a reconstruir a Jerusalén, ok, sí, pero lo primero que vamos a reconstruir es nuestra relación con Dios. Lo primero que vamos a hacer es a levantar un altar allá, cuando lleguemos allá, para adorar el nombre de nuestro Dios. Y esa es la invitación que nos hace Dios también hoy. Todos sus proyectos, antes de usted empezarlo, lo primero que tiene que hacer es ponerlo en manos de Dios. Es levantar un altar al Señor. Así que los proyectos que tú tienes en tu corazón, en tu mente hoy, esas ideas, esos planes de futuro, levanta un altar al Señor antes de empezar, adora al Señor, sacrifícate ante el Señor, ponlo en manos del Señor y deja que el Señor sea quien guíe tus planes. Amén. Entonces, seguimos avanzando. Aquí vemos, les estaba enseñando esto la semana pasada, tres reyes de Persia fueron los que autorizaron salidas de grupos. Hubo tres grupos que salieron desde Persia o desde Babilonia hacia Jerusalén. El primer grupo lo autorizó el rey Ciro y fue liderado por Zorobabel. El segundo grupo lo autorizó el rey Darío y fue liderado por los profetas Ageo y Zacarías.
Y el tercer grupo fue autorizado por el rey Artajerjes. Y ese tercer grupo fue liderado por Esdras. Entonces, miren cómo Esdras hace un recuento de todo lo que ocurrió, de cómo cada uno de esos reyes fue dando paso a grupos y fue ayudando al proceso y se dejó utilizar por Dios, aunque no hay que dejarse usar por Dios, porque al final de cuentas todos somos instrumentos de Dios y el Señor es quien produce el querer como el hacer en nosotros. No hay quien pueda resistirse a la voluntad del Señor. Bien, entonces ahí fue que quedamos la clase pasada y hoy estamos aquí dando continuidad a la restauración del altar y del culto. Señores, cuando llegó el mes séptimo, estaban los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades. Recuerden que salieron y el primer grupo que salió tenía la misión de regresar a la ciudad a donde pertenecía, ¿verdad? Y comenzar a ubicarse. Vayan, ubíquense en las ciudades que les pertenecen. El que es de Santiago, en Santiago. El que es de Montecristi, en Montecristi. El que es de San Juan, en San Juan. El que es de Azua, en Azua. El que es de Salcedo, en Salcedo. El que es de San Pedro de Macorís, en San Pedro de Macorís. Entonces, cada uno vuelva a la ciudad de donde salió para y ubíquense donde les corresponde. Y eso fue lo que hicieron. Se establecieron en las ciudades y se levantaron Jesúa y su hermano, y sus hermanos. Jesúa era un sacerdote, ¿eh? Así que Jesúa con sus hermanos, también sacerdotes, junto a Zorobabel, que era el líder, se reunieron y edificaron un altar para adorar al Señor, para ofrecer ofrendas al Señor. Y dice, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces, desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles, a los carpinteros, le dieron comida, bebida y todo lo que necesitaban, y a los sidonios y a los tirios, es decir, gente de pueblos aledaños, para que traigan madera. Se le compraron madera de cedro a las naciones vecinas, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia. Es decir, Ciro, recordemos que dio instrucciones para que también los pueblos que estaban cerca de Jerusalén colaboraran con la obra. Así que ya está todo el plan de reconstrucción del templo ya está ahí armándose, y ellos sacan un tiempo especial y dicen, no, espérate, lo primero que vamos a hacer es a levantar un holocausto para el Señor. Luego, en el segundo año, comenzaron Zorobabel y Jesúa, que era sacerdote. Zorobabel era el líder, ¿eh? Jesúa era sacerdote, sumo sacerdote, y sus hermanos, que también eran sacerdotes. Y los levitas, recuerden que los levitas eran los descendientes de Leví, de la tribu de Leví, y eran los autorizados a trabajar en temas del templo. Entonces todos se reunieron y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activen la obra de la casa de Jehová. Me encanta esto. Me fascina porque esos son los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes activaron la obra. Los jóvenes activaron la obra. Y el templo primero, el de Salomón, ¿quién fue que lo hizo? Un joven.
Fue Salomón. No fue David, su padre, que ya era anciano. Fue Salomón, un jovencito. Dios le entregó esa obra a Salomón, a un joven. Y en esta ocasión también los jóvenes levitas activaron la obra de construir la casa de Jehová. Los que somos padres debemos entender eso. Debemos preparar a nuestros hijos para que siendo jóvenes estén dispuestos a activar la obra de Dios. Me encantan esas iglesias, esas congregaciones en los que los jóvenes, tú miras para todos los lados, ¿y quién está parado en la puerta recibiendo a un joven? ¿Y quién está allá arriba en el púlpito participando? Jóvenes. ¿Y quién está recogiendo las ofrendas? Jóvenes. ¿Y quién? O sea, es hermoso cuando los jóvenes se dedican a activar la obra de la casa del Señor. Pero muchas veces nosotros los padres entendemos, señores, yo he escuchado padres decir, no, es que mi hijo está muy joven, que se dedique a estudiar, que se dedique a compartir con los amigos, que se dedique a tener novia o novio, que se dedique a compartir, a pasear, al cine, al deporte, porque él está muy joven para dedicarse a la obra del ministerio de Dios. Yo lo he escuchado. Y no hay cosa más hermosa que un joven entregado en activar la obra de Dios. Eso es hermoso y el Señor lo bendice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de noche y de día. Es decir, ¿qué dice eso? Bienaventurado el varón que nunca se apartó del camino de Jehová. Es decir, que desde que nació hasta su vejez caminó en los caminos del Señor. Eso lo dice el Salmo 1. Sin embargo, hay padres que entienden que sus hijos están muy jóvenes. Y no es así, no es así, no es así. El Señor quiere que los jóvenes activen su obra aquí en la tierra. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alaben a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas, ancianos, estaban llorando. Es decir, los más adultos que vieron cómo destruyeron el templo de Salomón. Y ahora están viendo cómo otra vez están echando los cimientos. Ellos se conmovieron y lloraban al ver la obra de Dios, la profecía del Señor cumpliéndose. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Wow, unos llorando, emocionados, y otros cantando y alabando a Dios. Y esas voces no se podía distinguir qué era una cosa y qué era la otra, y se escuchaba a lo lejos. Wow, qué momento. Qué momento. Y me encanta aquí porque dice, cuando los albañiles echaban los cimientos. ¿Sabes lo que es cimientos? Cimientos son apenas las columnas, o sea, los primeros, los primeros vaciados de la construcción. Eran los cimientos. Ni siquiera era cuando ya estaban dándole las terminaciones y cuando ya estaban decorando el templo. No, 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 no. Era cuando estaban echando los cimientos.
Que Dios nos dé la capacidad de ver, de tener la visión de la obra de Dios desde el cimiento. Que el Señor nos dé la capacidad de alabarlo por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará, pero que lo hagamos desde el cimiento. Hay gente que necesitan ver toda la obra concluida, terminada, para entonces decir gracias, Señor. Pero esta gente, dice la palabra, apenas los albañiles estaban echando los cimientos, las primeras bases, y ya ellos estaban llorando y aclamando el nombre de Jehová con júbilo. Ojalá que estemos entendiendo este mensaje. Ojalá que no seamos de eso, que no, espérate, que es que yo tengo que esperar que termine todo para yo creer en la promesa de Dios. Es que yo tengo que verlo concluido para yo poder ver la obra de Dios en mi vida. Ojalá que el Señor nos dé esa visión de ya el Señor aquí está poniendo su cimiento. Y yo desde este momento voy a empezar a verlo como hecho, como finalizado. Voy a empezar a verlo terminado. Bien, entonces dice aquí, y los levitas estaban con címbalos para alabar a Jehová, dice, según la ordenanza de David, rey de Israel. Señor, habían pasado siglos, siglos de David. O sea, hablan de que David dio una ordenanza, pero eso hace siglos de eso. ¿Y cuál era esa ordenanza del rey David? Dice aquí en Crónicas, David estableció 4,000 músicos a tiempo completo y le asignó un sueldo a cada uno. 288 cantores y 4,000 porteros. Oigan, todo un staff de músicos, de gente que alabara y que sirviera en el templo. Y les asignó un salario. Tomó del presupuesto del gobierno, del reino, para asignarle salario a esa gente. ¿Y saben cuál es la función de usted? Alabar a Dios. A mí me encanta David, a mí me encanta David. Hablar de David me fascina. ¿Cuál es el trabajo suyo? Alabar a Dios. Mire, usted va a estar en el templo cantándole a Dios. Mire, está el salario. Pum, 4,000. 4,000 músicos ahí. Uno con pandero, uno con arpa, uno con... Tenga, ese es su trabajo. Con címbalo. Qué hermoso. Y eso lo estableció David y ellos en esa ocasión lo están haciendo también. Aquí están los levitas alabando al Señor, dice ahí, según la ordenanza de David, rey de Israel. Qué hermoso. Pero, señores, como yo le decía a una amiga que quiero mucho hace un tiempo, todo sueño viene con un desafío. Ellos ya estaban echando los cimientos del templo, ya estaban viendo el sueño realizado, estaban alabando, jubilosos, felices, pero el desafío venía. Había un desafío. Bueno, aquí llegó el desafío. Se levantaron adversarios. Adversarios. Gente que vieron tanta alegría y tanto gozo y dijeron, ay, no, pero eso no puede ser. ¿Qué tanta alegría y tanto gozo aquí? No, espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿Mm? Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, es decir, de la tribu de Judá, que los que llegaban de la cautividad tenían la intención de edificar el templo de Jehová, vinieron a Zorobabel. O sea, ellos se enteraron, pero mira, los judíos están aquí y están edificando el templo. Vamos para allá. Y fueron donde Zorobabel, que era el líder, recuerden, y le dijeron, mira, queremos edificar con ustedes.
Oigan, queremos edificar con ustedes. Porque como así como ustedes, nosotros también buscamos al mismo Dios. Y a él mismo Dios nosotros ofrecemos sacrificios. ¿Eh? ¿Qué les parece eso? Ellos fueron, pero ellos dicen, oyendo a los enemigos, eran enemigos, se acercan al líder y le dicen, miren, nosotros queremos edificar el templo con ustedes. Porque al final de cuentas nosotros alabamos y adoramos al mismo Dios. Y era verdad hasta cierto punto, porque ellos eran samaritanos. ¿Mm? O sea, ellos formaban parte del lado norte, recuerden la historia ya de los samaritanos, del lado norte, que eran los israelitas, cuando llegó a Siria a conquistarlo, no se llevaron a todos, algunos se quedaron ahí. Entonces, se quedaron ahí, pero nos recuerden, por favor, que después llegaron gente de muchas otras naciones a habitarlos. ¿Recuerdan los leones? Que esa gente hubo que enseñarle cómo era la situación ahí, porque el Señor mandó leones para atacarlos. Bueno, exactamente. Entonces, esos samaritanos estaban conviviendo, duraron conviviendo ahí muchísimos años con gente de muchas otras naciones y ahí había una mezcla y un reguero de cultura y de dioses y todo eso. Y cuando ellos ven que los judíos están regresando, dicen, ay, no, espérate, espérate, porque recuerden, vámonos para atrás, que el lado norte y el lado sur eran enemigos, vivían matándose. Entonces los del lado norte dicen, bueno, ya por lo menos estamos tranquilos aquí, no tenemos a los judíos aquí, ya esto aquí de nosotros. Entonces cuando llegan los judíos dicen, anda, se nos embromó la cosa. Y los ven a los judíos como una amenaza y no quieren que ellos lleguen a tomar posesión de la tierra. Esa es la razón por la que ellos se consideran enemigos de los judíos. Por eso es que la Biblia dice son enemigos, ¿ok? Porque no estaban para nada felices de que sus viejos enemigos regresaran a habitar la tierra de Jerusalén. Así que ellos van donde Zorobabel y dicen, mira, pero nosotros vamos a ayudar, porque tú sabes que al final de cuentas no somos samaritanos, también somos de Israel, pero eh, Zorobabel y los sacerdotes le respondieron, no, oigan qué hermoso, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios. No nos conviene, sino que nosotros solos vamos a edificar la casa a Jehová, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. No nos conviene. ¿Cuántas cosas hacemos que no nos convienen? ¿Cuántas alianzas que no nos convienen? ¿Cuántas amistades y relaciones que no nos convienen y sabemos que no nos convienen? Y lo sabemos. ¿Eh? Y cuando estamos haciendo planes y proyectos, señores, a veces estamos tan enfocados en lograr nuestro objetivo que recibimos ayuda de quien sea. Señores, las ayudas no se reciben de quien sea, porque hay ayudas que no convienen. Lo primero es que esa gente son enemigos, empezando por ahí. ¿Ok? Lo segundo es que no es verdad que adoramos al mismo Dios.
Porque ustedes adoran a Jehová Dios, sí, pero también adoran al Dios del sol, al Dios de la luna, al Dios del trigo, al Dios del maíz, al Dios de... Entonces no tenemos el mismo Dios. Y lo segundo, lo tercero es, ¿cómo es eso que ustedes, dice ahí, no, los samaritanos le dijeron, le ofrecemos sacrificio a Jehová desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí? Es decir, nosotros tenemos añales ofreciendo sacrificio a Jehová, dicen los samaritanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo que ustedes ofrecen sacrificio a Jehová si aquí no hay sacerdote? Si aquí no hay levita. Porque el Señor dio la orden de que solamente los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote podría ofrecer sacrificio. Entonces, ¿cómo ustedes lo están haciendo? Evidentemente, no estaban siguiendo la ley de Jehová y eran abominables ante el Señor. Entonces, me encanta la respuesta de Zorobabel. Una respuesta firme, clara, breve y contundente. No me conviene. No me conviene edificar con ustedes, lo vamos a hacer solo. Señora, hay ayuda que no conviene. Hay favores que no convienen. Hay amistad que no conviene. Seguimos. Pero el pueblo de la tierra, oigan esto, el pueblo de la tierra, ¿cuál es el pueblo de la tierra? Los que estaban ahí, los samaritanos y ese grupo de naciones que habían venido a ocupar la tierra, intimidó al pueblo de Jehová y lo atemorizó para que no edificara. O sea, fue fuerte. Se levantaron fuerte, lo amenazaron, los amenazaron con violencia, intentaron atemorizarlos para que no edificaran. Y así mismo actúa Satanás con nosotros. Todo lo que usted quiere edificar en su vida, usted tendrá que enfrentar la adversidad. Y la primera herramienta que Satanás va a usar es el temor. Es el temor. Por eso es que dice la palabra que el amor a Dios echa fuera, el amor echa fuera todo temor. Porque el temor y la fe son cosas, son opuestas. Ojo, no me refiero al temor a Jehová, son cosas diferentes. Pero la gente que vive con miedo a edificar, aquellos que se dejan intimidar por el enemigo, están opuestos a la fe en Dios. O sea, son cosas, lo que quiero transmitir es que son cosas opuestas. Lo primero que el enemigo va a tratar de hacer es intimidarnos, atemorizarnos. Pero cuando tú tienes tu confianza puesta en Dios, tú te dejas guiar por la voz de Dios. Y además de intimidarlos y además de atemorizarlos, sobornaban, oigan a quién, a los consejeros del rey. Los consejeros que estaban en el palacio, allá con Ciro y con Darío, eran sobornados para que le dieran consejos y para que le dijeran al rey cosas que no eran y para que manejaran la información, y usted sabe. Y en el reinado de Asuero, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Miren todo lo que hicieron, ¿eh? Soborno, intimidación, atemorización, acusaciones falsas. Y en los días de Artajerjes, hubo un grupito que se levantó y le escribió una carta a Artajerjes. Oigan cómo decía la carta. Rey Artajerjes, somos tus siervos y te estamos mandando saludos. Mira, te escribimos para que sepas que los judíos que vinieron desde allá para Jerusalén están edificando
la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Mira, rey, te estamos diciendo que si ellos logran reedificar esa ciudad y si levantan esos muros, ellos no van a pagar impuestos. Y tú tienes que saber que con esos impuestos que tú mantienes el palacio, y si no te lo pagan, entonces ellos están menospreciando al rey. Por eso que te estamos advirtiendo, rey, para que tú sepas que esa gente es rebelde y cuando se levanten y se pongan fuertes, ellos se van a poner contra tuya. Y ellos le dicen, mira, busca, rey, en el libro de las memorias y vas a ver lo que esta ciudad ha hecho anteriormente y te vas a dar cuenta de que es una ciudad rebelde y que ha perjudicado a los reyes y a las provincias desde hace mucho tiempo atrás. Y esa fue la razón por la que esa ciudad fue destruida. Rey, te lo hacemos saber, ¿eh? Te estamos avisando. Si esa ciudad se reedifica y se levantan los muros, la región de más allá del río ya no va a ser tuya, será de ellos. Ellos se van a apropiar desde su territorio. Y el rey, Artajerjes, le responde, ya había pasado el reino de Ciro, ya había pasado el reinado de Darío y ya estábamos en el reinado de Artajerjes. ¿Eh? Y Artajerjes le responde a ese grupo de gente que le mandó la carta y le dice, mira, leí la carta, me leyeron la carta y mandé a que buscaran en los libros acerca de aquella ciudad. Y ciertamente vi que de tiempo antiguo esa ciudad es rebelde y se rebela contra los reyes. Y también sé que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron. Ahora pues, díganle a esa gente judía que detengan la obra. Asegúrense de que detengan la obra. Entonces ellos fueron con esa copia de la carta y van donde los judíos y le dicen, miren lo que manda decir el rey Artajerjes. Tienen que cesar la obra de el Señor. Y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, del rey Persia. Es decir, duraron entre 15 y 17 años detenida la obra. Los adversarios lograron detener la obra. ¿Por qué Dios lo permitió? No lo sé. Pero lograron detener la obra, sí. Celebraron su victoria, entre comillas, sí. Hicieron fiestas, sí. Pero eso no significaba que habían vencido o que la historia estaba terminada ahí. No, para nada. Es que a veces el Señor puede permitir que el enemigo se la crea. A veces el Señor puede permitir que la obra cese, se detenga. Pero eso no significa que la obra haya fracasado o que el plan del Señor no se vaya a cumplir. Luego llegaron Ageo y Zacarías, profetas, y se levantaron, motivaron a los judíos a continuar la obra. Se levantaron Zorobabel y Jesúa, el sacerdote, y los demás sacerdotes, y se levantaron y dijeron, mira, llegó el momento, vamos a reedificar la casa de Dios que está en Jerusalén. Y con ellos también se levantaron los profetas Ageo y Zacarías.
Fue porque Zorobabel se levantó un día después de 15 años y dijo, mira, ya han pasado 15 años, la obra del Señor está detenida, ya está bueno, vamos a continuarla. No, todo estaba dentro del tiempo del Señor, del Cairo, del tiempo, del reloj, del momento preciso en el que el Señor tenía planificado que la obra continuara. En aquel tiempo, cuando ellos comenzaron a reedificar, vino Tacnai y les dijo, ¿y quién les dijo a ustedes que reedificaran esos muros? ¿Quiénes son los líderes de este proyecto? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y ellos no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. ¿Qué pasa? Quien estaba gobernando en ese momento era Darío, en Persia. Entonces, están viendo los enemigos que ellos, los judíos, se están levantando nuevamente a construir. Y les dice, pero vengan acá, ¿y quién les dio orden a ustedes de reconstruir? Si ya el rey Artajerjes había dado órdenes de cesar la obra. Entonces le mandan una carta al rey Darío y le dicen, rey Darío, mira, hemos visto que la gente de Judea continúan el trabajo y lo están haciendo con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes, o sea, ya el trabajo está bastante avanzado. ¿Quién le dio órdenes a ellos de edificar esa casa, a su Dios y de levantar esos muros? Nosotros le preguntamos los nombres de esa gente para hacértelo saber. Y lo que nos dijeron es que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que estaban reedificando la casa que ya muchos años antes había sido edificada. Pero en el año primero, ¿qué dice? Más después de nuestros padres provocaron a la, exacto, la carta lo que narra es lo que los judíos les respondieron. Mira, los judíos nos dijeron cuando les preguntamos que ahí había un templo a Salomón, pero que luego vino Babilonia y los conquistó y que se fueron para allá, pero que después el rey Ciro le dio la orden de regresar y que también les entregó los utensilios que había robado Nabucodonosor y que todo se le dio de vuelta para que reconstruyeran. Entonces, rey, mira, después de esa historia que nos hicieron los judíos, yo te sugiero, rey, que busques en la casa de los tesoros del rey, allá en Babilonia, a ver si tú encuentras si es cierto que Ciro le había dado esa orden de reedificar la casa. Mira a ver en los escritos, en los libros antiguos, si es verdad lo que ellos dicen. Porque los judíos dicen que Ciro les dio la orden. Investiga eso a ver si es verdad. Bueno, el caso fue que el rey Darío investigó en los archivos y se dio cuenta de que sí, de que habían escritos que confirmaban la orden del rey Ciro. Inmediatamente, Darío le escribe una carta a esa gente y le dice, miren, es verdad, yo acabo de encontrar aquí una carta, un escrito, un decreto del rey Ciro diciendo, dando la orden. Así que miren, dejen a esa gente tranquila, no se metan con ellos, dejen que hagan su obra y más aún, cualquiera que altere este decreto, voy a hacer que lo cuelguen, que lo maten y colaboren y ayúdenlo para que se haga conforme a la orden del rey Ciro. Señores, eso es mano de Dios. ¿Por qué el Señor permitió que durante 15 años o más la obra se detuviera? No lo sé. No lo sé. Por algún plan. Pero ¿sabes qué? Si el Señor detiene la obra
en tu vida, no te frustres. Él quiere que te detengas, detente. Detente, tranquilo. Que cuando Dios dé la orden, vuelves otra vez y arrancas. Los planes del Señor son siempre en el amén. Son siempre perfectos. Aprendamos que Dios tiene un reloj diferente al de nosotros. Esta es la segunda vez que el pueblo arranca a reconstruir el templo sin tener conflictos con nadie, sin tener que guerrear, sin tener que batallar, sin que haya muertos, sin que hayan víctimas, simplemente por orden de Dios. Y a veces nosotros nos resistimos tanto a las pausas. Vemos las pausas como fracasos. Yo estoy en un buen trabajo, me está yendo muy bien, pero de repente el Señor hace una pausa en mi vida profesional. Me cancelan del trabajo y yo me veo en mi casa y yo lo veo como un fracaso. No es un fracaso, es una pausa, es un plan de Dios. Yo estoy trabajando en un proyecto, en un emprendimiento y de repente caigo enferma en una cama por meses. No es un fracaso, es una pausa. Plan de Dios. ¿Y cuántos planes tenemos nosotros en nuestra cabeza que el Señor lo detiene? No es un fracaso. Entendamos. Cuando el Señor detiene la obra, no es un fracaso. No es que la obra no se va a completar, no es que la obra no se va a hacer. Se hará en el tiempo de Dios y al modo, a la manera de Dios. Y dice, y los judíos edificaban y prosperaban, gloria a Dios, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, que fueron Ageo y Zacarías, fueron los profetas que le dijeron a Zorobabel y al equipo de sacerdotes, miren, llegó la hora, han pasado ya muchos años, llegó la hora, el Señor les dice que vuelvan otra vez a la marcha. Y ellos creyeron en la voz de Dios, porque es otra cosa. Cuando el Señor te dice detente, detén. Pero cuando el Señor te dice arranca, mira, arranca. Retoma. Confía. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. ¿Por orden de quién? ¿Fue por orden de Ciro? ¿Fue por orden de Darío? ¿Fue por orden de Artajerjes? No, por orden del Dios de Israel. Y el Señor lo hizo a través, dice, a través o por el mandato de Ciro, Darío y Artajerjes de Persia. Ellos fueron instrumentos de Dios para bendecir a su pueblo. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido a construir, estaban, dedicaron la casa de Dios con gozo y ofrecieron ofrendas, dieron ofrendas y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, o sea, ya establecieron todo el sistema de adoración. Mira, los sacerdotes van aquí, los levitas van acá, tú lo vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Qué hermoso, qué hermoso, qué emoción tan grande. Después de tantos desafíos, después de tanto tiempo, por fin. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes. Es decir, ellos volvieron a retomar la ley de Moisés, la ley del Señor,
incluidas las fiestas solemnes, la Pascua, todas las demás normas wow, ¿cómo se dice esto? Las liturgias que Dios les había asignado. Dice que el segundo templo de Jerusalén se le llama también el templo de Zorobabel. ¿Okay? Al primer templo se le llama el templo de Salomón porque fue a través de Salomón la orden. Y al segundo templo se le llama el templo de Zorobabel porque fue Zorobabel quien lo dirigió. ¿Okay? Así que si en el examen le sale que es el templo de Zorobabel, no me pongan que es un dios pagano, no. El templo de Zorobabel es el templo de Jehová, se reconstruyó o sea, la segunda construcción del templo. Y se terminó en el año 516, exactamente 70 años después de su destrucción por Nabucodonosor en el año 586. De esa manera se cumplió la profecía de Jeremías. Hermoso. Señores, y ese segundo templo también fue destruido por los romanos, ¿eh? Así mismo, es una lucha. El primer templo de Salomón lo destruyen los babilonios. Luego hay un segundo templo, que es el templo de Zorobabel, que luego lo destruyen los romanos. Pero eso fue después de Jesucristo. ¿Ok? Luego de la muerte de Jesucristo, hay un conflicto con el Imperio Romano y destruyen ese templo de Zorobabel. En ese templo de Zorobabel era que Jesús iba a aprender. Cuando sale en la Biblia que Jesús estaba en el templo, era en ese templo que estaba, en ese templo de Zorobabel, que luego es destruido por el Imperio Romano y que, señores, hay una profecía de que será reconstruido en una tercera ocasión, pero ya ese será el tiempo esas son las últimas señales del tiempo del fin, para cuando ya se acerque la venida del Señor. Y déjenme decirles como una nota curiosa, que el pueblo de Judá, o sea, de los israelitas, están listos para reconstruir por tercera vez su templo. Hay temas de conflictos internacionales, el territorio lo tienen los musulmanes, y esas luchas son bastante tensas, pero es profecía que ese templo se volverá a reconstruir. Y ¿cómo se hará? No lo sé, pero muy probablemente será así como se reconstruyó este, sin guerras y sin conflictos. El Señor simplemente dará orden. Así lo estoy yo lucubrando, ¿eh? Pero también puede ser que haya conflicto, porque ha habido mucho conflicto por ese territorio. Pero es una nota interesante saber que ese territorio donde estaba antes el templo de Zorobabel está en manos de los musulmanes. ¿Y cómo el Señor hará para reconstruir su templo? Bueno, solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe. Continuamos. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Todavía Esdras no había llegado a Jerusalén, ¿eh? Ahora es cuando Esdras, en el reinado de Artajerjes, llega a Jerusalén. ¿Mm? ¿Quién era Esdras? Esdras era un escriba de la ley de Moisés. Es decir, él se dedicaba a transcribir la Torá y era un conocedor profundo de la ley de Dios. Así que el Señor se encarga de traer a Esdras
para que ahora restablezca la enseñanza de la ley al pueblo. Y dice que con Esdras también subieron un grupo de israelitas y también subieron sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia y luego llegó Esdras a Jerusalén. Es decir, ya hay un segundo grupo. Estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras, dice aquí, prestemos atención, había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué significa inquirir? Inquirir es estudiar con curiosidad, con, 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 con intención profunda de responder preguntas. No estudiar por estudiar, es estudiar haciéndose preguntas. Y no solo la estudiaba, sino que él se dedicaba a cumplirla. Y no solo la estudiaba y la cumplía, también la enseñaba. Qué hermoso. La estudiaba, la cumplía, la enseñaba. Que Dios nos dé ese tipo de corazón. Dice, Esdras había preparado su corazón. Porque para estudiar la palabra de Dios hay que tener un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a corregir, dispuesto a confrontarse a sí mismo, dócil, humilde. Porque para cumplir la palabra de Dios hay que tener un corazón obediente. Y para enseñar la palabra de Dios hay que tener un corazón que ame al prójimo, que ame la palabra de Dios y que desee que otros también puedan edificarse con esa palabra. Qué hermoso corazón tenía Esdras, pero él lo había preparado, eso no era casualidad, no fue que él nació con eso. Ay, mira, él nació así, no, no nació así. Él había preparado su corazón. Y nosotros estamos preparando nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Que Dios nos ayude a tener esa intencionalidad. Debemos ser intencionales. Ay, que yo no soy bueno hablando predicando, ni evangelizando. No es que usted sea bueno, usted tiene que prepararse para eso. Esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes le entregó al sacerdote Esdras. Es importante saber que ese era sacerdote y también era escriba, y dice la palabra versado en los mandamientos de Jehová. O sea, no era cualquier escriba, era un escriba, un intelectual, un erudito en lo concerniente a los mandamientos de Jehová. Así que Artajerjes le da una carta a Esdras dándole la orden de que vaya hacia Jerusalén, y dice que le dio también posesiones, le dio talentos de plata, 100 coros de trigo, le dio vino, le dio aceite, le dio sal sin medida. Oigan, sin medida, eso es agarra ahí. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Esa fue la orden de un rey que no adoraba a Jehová, que no era parte del pueblo escogido, que tenía sus dioses falsos, pero que el Señor, Dios del cielo, le había dado una orden y él la estaba obedeciendo.
Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Oigan, el rey está reconociendo que Dios le había dado sabiduría a Esdras. Y él le dice, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conozca, enséñense. Qué hermoso, ¿eh? Y cualquiera que no cumpla la ley, júzguenlo prontamente. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros. Eso lo dice Esdras, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Qué bello, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Yo reuní a los principales de Israel para que suban conmigo. Hay algo difícil, hay algo que tú dices, no, pero que eso va a ser muy complicado, muy difícil, es un desafío muy grande. Fortalécete con la mano de tu Dios. Y dice, continúa diciendo Esdras, los reuní junto al río que viene a Abá y acampamos allí 3 días. Y cuando buscamos entre el pueblo a los sacerdotes, ¿saben qué pasó? No hallé allí a los hijos de Leví. Es decir, en la provincia donde estaban, o en la ciudad donde estaban ubicados ellos cuando llegaron y acamparon, él salió a buscar los sacerdotes, quizás para hacer algún tipo de altar, de holocausto, de ofrenda, porque no podía hacerlo el pueblo solo, ¿verdad? Había un protocolo dado por Dios. Así que él dijo, bueno, salí a buscar dónde estaban los sacerdotes y no hallé allí a los hijos de Leví. Entonces, ¿saben qué hice? Mandé a unos hombres doctos, es decir, unos hombres capacitados, y los envié a Casifia, que era una ciudad, para que allá buscaran ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel. Bueno, el caso es que él dijo, bueno, aquí no hay sacerdote, no puede ser. Que no hay sacerdote, no. Y los hijos de Leví no están aquí, no. Pues ve a Casifia, un lugar allá, que allá hay un grupo de sacerdotes y tráemelos. Y ellos los trajeron para que sirviesen en la casa de Jehová. Y dice Esdras, publiqué ayuno allí para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, qué hermoso, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de, ay, qué cosa tan hermosa, señores, presten atención. Tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos, oigan esto, presten atención, por favor, esto está demasiado, demasiado hermoso. Cuando Esdras parte desde Persia, Babilonia, Asia, hasta Jerusalén, van con un grupo. Y Esdras siente temor porque en el trayecto, en el camino, andaban con niños, andaban con personas envejecientes, andaban con bienes, con riqueza, con oro, con plata. Y él tenía temor de que en el camino pudiesen algunos enemigos atacarlos. Sin embargo, él pudo
haberle pedido al rey Artajerjes que le mandase una tropa y gente de a caballo para que los defiendan. Pero él dice, me daba vergüenza pedirle al rey Artajerjes tropa y gente de a caballo para que nos defiendan en el camino. Me daba vergüenza. ¿Y por qué le daba vergüenza? ¿Mm? ¿Saben por qué le daba vergüenza? Porque él le había hablado a ese rey Artajerjes acerca de un Dios todopoderoso, a un Dios que amaba a su pueblo y lo defendía, a un Dios que era autoridad, que era soberano. ¿Y cómo es posible que yo, después de decirle que tenía a un Dios de ese nivel, de esa estatura, que nadie se le podía comparar, yo mismo voy donde el rey y decir, pero mire, yo tengo miedo, póngame ahí un par de guardaespaldas para que me cuiden. Señores, eso es hermoso. Eso a mí me edifica, eso a mí me ministra. Y es que nuestra misión en esta tierra es la gloria de Dios. Y Esdras sabía que si él pedía protección al rey Artajerjes, estaba tirando por el suelo la imagen de su Dios. Y que él tenía que priorizar la gloria de Dios, incluso hasta por encima de su propia vida. Esdras prefirió, mira, yo prefiero arriesgarme y que me pase lo que sea que me tenga que pasar, pero no voy a poner la gloria de mi Dios en busca de esta gente pecadora, impía, pagana. Señores, miren, el camino de la fe en Dios debe ser un camino coherente. Debe ser un camino coherente. Y muchas veces tenemos que reconocer que no actuamos de manera coherente. No actuamos de manera coherente. Le decimos al mundo, mira, tu gozo está en Dios, pero nosotros no vivimos en gozo. El Señor es tu paz, pero nosotros no andamos en paz. No somos personas de paz. Que el Señor te va a libertar, pero tú tienes muchísimas cadenas, muchísimas ataduras. Que el Señor es amor, que Dios es amor, pero tú eres una persona llena de resentimiento y rencores. Me encanta esta actitud de coherencia por parte de Esdras. Yo tuve miedo de los niños que andaban con nosotros, de nuestras posesiones, pero a mí me daba vergüenza pedirle al rey Artajerjes que me dé una tropa. ¿Y cómo, con qué cara yo le digo eso? Después que yo le dije a él, el Dios que yo tengo. Yo creo que a nosotros los cristianos nos falta un chin más de vergüenza. Nos falta un chin más de vergüenza. Señora, hay cristianos que andan con una pistola en la cintura y en su casa, de que con una pistola por si entra un ladrón. ¿Qué es eso? Hay cosas que tienen que darnos vergüenza. ¿Y cómo un cristiano va a un sitio para que me den un permiso para portar un arma? Y que mire, yo vengo para pedir una licencia para portar un arma y luego de que soy cristiana. Esas son cosas que deben dar vergüenza. Oye, usted no dice que tiene un Dios que lo protege y que tiene ángeles que acampan alrededor de usted. Entonces, ¿cuál es el ángel que acampa alrededor de usted? Dígame. ¿La Magno 45? No puede ser. Un cristiano rodeado de guachimanes. Pero eso no luce. Hay cosas que no lucen. Eso no luce.
Un cristiano acaparando cosas, pero no, mi vista está en el cielo, mi vista no está aquí en la tierra. Pero me meto en unos préstamos y en unos líos grandísimos para comprarme un vehículo de último modelo, para irme de viaje, para gozarme la vida, pero mi vista, mi mirada está en el cielo, ¿eh? Bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ser coherentes en nuestra fe. Si hay una parte del libro de esa que a mí me emociona, me enternece, me ayuda a reflexionar, es esta. Wow, qué grande Esdras, qué siervo de Dios, qué hombre tan coherente, tan prudente, tan consciente. Que el Señor nos ayude. Y continúa narrando Esdras. Y partimos del río Abá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Señores, es que dice la palabra, que el que en Dios confía, miren, dice la palabra, el que confía en mí, yo no lo avergüenzo, yo no lo dejo en vergüenza. Solo dice la escritura, pon en mí tu confianza, pon en mí tu fe. Cosa tan bella, es hermoso. Señor, yo no sé si ustedes se emocionan tanto como yo me emociono al escuchar a Dios hablar a mi vida. Oración de confesión. Vamos a hacer esta última. Déjame ver si no queda mucho. Pero ya terminamos. No, vamos a terminar, vamos a terminar. Vamos a ver, denme 5 minutos más, actívense. Si tienen sueño, por favor, que tenemos que seguir avanzando. Creo que me voy a pasar con unos minutitos hoy, pero es necesario. Dice, acabadas esas cosas, los príncipes vinieron a mí, eso lo está diciendo Esdras. El pueblo de Israel y los sacerdotes levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Señora, hay un problema. Y es que Esdras ya está enseñando la palabra, Esdras ya está enseñando la ley, hay gente que comienzan a reflexionar, hay gente que comienzan a entender y luego se acercan a Esdras y le dicen, Esdras, mira, hay un problema y es que, mira, ahora que tú estás enseñando la ley, ahora que tú estás dando esas instrucciones, nos hemos dado cuenta de que estamos en pecado porque hay muchos de nosotros que no estamos obedeciendo a eso que mandó el Señor. Y dice, dice Esdras, mira, yo rasgué mi vestido y mi manto, hice silicio, me entristecí y extendí mis manos a Jehová y le dije, aquí viene la oración de Esdras. Y me encanta esta oración de Esdras, porque Esdras no dice, mira Dios, yo he estudiado tu palabra, la he cumplido y la estoy enseñando a este pueblo pecador que mira, que no está obedeciéndote. No, me encanta esta oración porque Esdras hace una oración y él se incluye dentro de ese pueblo pecador. Y dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Es decir, me da vergüenza mirar hacia ti, me da vergüenza presentarme ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Él no dice las iniquidades de este pueblo, no, nuestras, yo soy parte también. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza. Y ahora, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros,
nos has traído hasta aquí, nos has dado la libertad, nos permitiste reconstruir el templo, pero nosotros seguimos desobedeciendo. Señor, ¿qué haremos? Porque hemos dejado tus mandamientos, esos mandamientos que tú prescribiste por medio de los profetas. Nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente, es decir, nos diste un grupo de gente para que hoy estemos aquí libres para adorarte, para aprender de ti. Y será posible que nosotros, de ese grupo que tú has protegido y que has liberado, también te vamos a fallar. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Nosotros somos un remanente que ha escapado. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esos señores. No es posible estar en la presencia de Dios sin confesión de pecado. No es posible que estemos delante de la presencia de Dios sin confesión de pecado. El pecado estorba nuestra relación con Dios. Perdona nuestros pecados. Es una parte de la oración del Padre Nuestro que el Señor dio como un modelo. Perdona nuestros pecados. La confesión de pecados es vital para poder restaurar nuestra relación con Dios. Pero luego que se confiesa el pecado, ¿saben qué hay que hacer? Hay que extirparlo. No es que yo pequé, pero sigo así. Mira, Señor, yo te confieso que yo tengo problemas con el egoísmo, con el chisme, con la mentira, con el rencor, con el resentimiento, la falta de perdón. Ayúdame. Hay gente que dice, ayúdame, ajá, ayúdame. Ah, ok, yo te ayudo, pero ¿y tú qué vas a hacer? No se trata de, ay, Señor, mira, yo soy chimosa. Ayúdame. No. ¿Qué tú vas a hacer al respecto? ¿Cuáles medidas tú vas a tomar al respecto? Bueno, yo soy chismosa. Como yo soy chismosa, tengo que evitar conversaciones, escenarios, amistades, lugares para, para trabajar, para luchar contra ese pecado. Eso no es que yo soy chismosa, señora, ayúdame. No, ajá, ajá, ayúdame. ¿Y tú qué vas a hacer? Así que ellos, el pueblo, se humilla delante de Dios guiados por Esdras, confiesan al Señor que el principal pecado es la idolatría y que se habían unido en matrimonio con mujeres, o sea, los sacerdotes y los levitas, que debían ser guías espirituales para el pueblo. Ellos estaban casados con mujeres paganas y luego que dice la palabra, mira, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y todos lloraban amargamente. Cosa tan hermosa, ¿eh? Esdras confesando el pecado del pueblo y ahí el Señor fue convenciendo de pecado a cada uno de ellos. Dice que una multitud entre niños, mujeres, hombres, todos amargamente, todos afligidos por el pecado y por la deshonra que habían cometido como nación, como pueblo. No se trata de que yo soy santo y esta nación está perdida, de que yo soy bueno y esta nación está perdida. Se trata de que yo formo parte de esta sociedad.
Yo formo parte de este barco. Y si este barco se hunde, a mí también me va a afectar. Yo también formo parte de esto. Ya sea por comisión o por omisión, yo soy parte. Entonces, respondió Secanías y le dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra Dios porque tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Ahora pues, vamos a hacer un pacto delante de Dios y vamos a despedir a esas mujeres. Y no solo a ellas, también a los nacidos de ellas. Y era necesario que despidieran no solo a las mujeres. Señores, ahí hubo un divorcio masivo. Ahí hubo divorcio masivo. Todo el que estaba casado con mujeres paganas, sacerdotes, estamos hablando de sacerdotes. Todos ustedes tienen que dejarla. Y a los hijos que tienen con ella también. ¿Por qué? Porque la ley de Dios decía que el hijo de un sacerdote también debía ser sacerdote. Pero en este caso, esos niñitos no podían llegar a ser sacerdotes porque estaban mezclados con culturas, creencias, mezcolanzas muy distintas y estaban fuera de lo que Dios había establecido. Así que era necesario extirpar el pecado para que el sacerdocio no se viera contaminado. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, le dijeron a Esdras. Esfuérzate, Esdras, pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Qué, señores, qué lección, ¿eh? Qué lección. Y en todo el libro de Esdras vemos a quién, a Cristo. Vemos a Cristo en todo. En todo vemos a Cristo. Lo vemos de manera muy especial en Esdras. Esdras es lo que se le llama en teología tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque prefigura a Cristo. Porque Cristo todavía no ha caminado en la tierra como hombre, pero ya hay figuras que apuntan hacia allá. ¿Y por qué Esdras es un tipo de Cristo? Bueno, porque guió al pueblo a una reconciliación con Dios. Dirigió al pueblo hacia el arrepentimiento. Y Esdras estudiaba la ley, quería cumplirla, quería cumplirla y quería enseñarla, él lo buscaba, él se esforzaba, él era intencional con eso. En el caso de Jesucristo, evidentemente, él no quería inquirir la ley, ni quería cumplirla, ni quería enseñarla. Él lo hacía porque podía, porque él era Dios y él sí podía cumplirla. Él sí podía enseñarla a cabalidad y él sí podía entenderla a la perfección. Vemos a Cristo en el altar. Señores, lo primero que construyeron cuando llegaron a Jerusalén fue el altar para brindar al Señor adoración y sacrificio. Así como Cristo se convirtió en ese altar de adoración, en ese altar de holocausto. Perfecto, perfecto. Y bueno, vemos a Cristo en el regreso de Israel a la tierra prometida. ¿Qué muestra eso, Señor? Perdón incondicional. Ese perdón que Dios nos da a través de Cristo y esa oportunidad de renovación, esa oportunidad de restauración, esa misericordia que nos da a través de Cristo. La protección de Dios a su pueblo tenía que ver mucho con el pacto que Dios hizo con David de preservar su línea. Jesús es el descendiente directo de la línea de David y un día él va a llegar para traer salvación al mundo entero. Gloria a Dios. Señores, y hasta aquí llegamos con Esdras.
Gloria a Dios que lo logramos. Les dije que me iba a tomar unos 5 o 10 minutos más. Pero me siento muy, muy contenta por todo lo que hemos aprendido de Esdras. Pienso que no debemos dejarlo aquí. Los que no han terminado de leerlo, lean el libro. Cualquier pregunta que les surja, estamos a la orden, la envían por el grupo. Cuando terminemos ahora la clase, recibirán su examen. Y por favor, ya deben ir leyendo el libro de Nehemías, que lo vamos a estudiar en la próxima clase. Que Dios les bendiga y vamos a orar para finalizar. Padre, gracias te damos por esta bendición de poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de Esdras vemos tu mano poderosa obrando en favor de tus hijos, obrando en favor de tu pueblo, Señor. Gracias porque tu tiempo es perfecto. Gracias, Señor, porque tus planes son perfectos. Gracias porque no hay nadie que pueda resistirse a tu voluntad, Señor. Gracias, porque aunque a veces parecería que hemos fracasado, es solamente un tiempo de quietud, un tiempo en el que tú dices detente, pero no significa que hayamos fracasado, porque tus planes, Señor, nunca jamás pueden fracasar. Gracias por esta historia de poder, de amor, de misericordia, de renovación, de restauración, de arrepentimiento. Gracias, Padre, porque nos enseñas que así mismo en nuestras vidas y nuestra relación contigo, que tú estás dispuesto a restaurar tu relación con nosotros, tu relación con tus hijos, Señor, en cada momento. Te amamos y te bendecimos. Gracias por esta bendición de poder apartarnos para aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y esperen su examencito en breve. Amén. Buenas noches. Bye, bye. Adquiere el libro de meditaciones bíblicas Dios contigo en las principales librerías y en Amazon. Que Dios te bendiga.